El gobierno nacional, en lo que es una carrera contra la oposición, decidió incrementar los haberes de los jubilados en los próximos meses, abril, mayo, junio y julio, donde ya vamos a hablar precisamente qué mecanismo va a reemplazar a la actual movilidad jubilatoria. Pero es tan complejo, digamos, el anuncio y la forma de instrumentación que en realidad prácticamente hay que hacer un curso de matemáticas para entenderlo. Los jubilados no se merecen este destrato por parte del gobierno nacional, que debería haber sido mucho más claro, incluso en lo que tiene que ver con las fechas de pago, porque este es el primer tema que vamos a analizar con Fernando Viera, en el sentido de que el aumento para el mes de abril se va a pagar en se van a hacer dos pagos, se desdoblaron los pagos. Todo eso lo analizamos con Fernando Viera. Muchas gracias por estar en Los Turelos, Fernando. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Bueno, un gusto. Lo primero que digamos es que va a haber un primer pago, vamos a ir repasando a través de las placas que hemos elaborado, un primer pago que va a incluir, siempre para los haberes mínimos, el haber mínimo que se cobró en marzo, más el aumento del 12,5%, que es una compensación por la inflación pasada, más la inflación del mes de febrero de 13,6%. Todo eso va a formar parte de un pago. Y el otro pago, según lo que ha explicado hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, será este bono de 70.000 pesos que todavía no tiene fecha de pago. Decimos que este primer pago para las jubilaciones que cobran el haber mínimo comenzará a liquidarse el 10 de abril. Más o menos esto es lo que está claro, Fernando, o complejo. Sí, en realidad lo que me parece, o para aclarar mejor aquel asunto, es decir, que se va a desdoblar el pago en dos. Primero van a pagar los haberes jubilatorios con el aumento por decreto. Sí. Este aumento, bien dijiste, tiene la inflación de febrero y una compensación por la inflación de enero, que no llega a cubrirla, digamos, porque la inflación en enero fue del 20,6 y este es del 12,5. Y aquellos que cobren el bono, sea el bono completo o una parte del bono en función de lo que cobren, lo van a percibir más adelante en el mes de abril. Bueno, entonces, no es solo la mínima, sino es la jubilación con el aumento de abril y a los que les toque el bono en otro cobro dentro del mes de abril. Bueno, según la placa que hemos elaborado y que van a poder ver los televidentes, es justamente el cobro de 171.000 pesos con 216. Eso se va a cobrar a partir del 10 de abril, según el cronograma que habitualmente tiene para la terminación de los documentos. Y este segundo pago, este bono extraordinario de 70.000 pesos, para los que están en el régimen general, completaría los 241.000 pesos. ¿Qué sucede con quienes no están en el haber mínimo? A lo mejor que tienen unos pesos más. ¿Qué sucede con el bono para llegar a esos 241.000? La estructura de todos estos bonos siempre ha sido la misma, ¿sí? Para aquellas personas que están en el régimen general, es decir, no los docentes, no docente universitario, no luz y fuerza, o sea, régimen general, sí, y que cobran la mínima, bueno, lo que han hecho estos bonos es decir, bueno, la mínima más el bono da una cierta suma, en este caso va a ser 241. El que gane menos de 241.000 pesos por la suma de todas sus prestaciones, porque hay que sumar, si cobras jubilación y pensión, las tenés que sumar. Ah, bien. Si por la suma de las prestaciones cobras menos de 241, el bono va a ser la diferencia para que vos llegues, para que alcances a 241. Por eso decimos que el bono es decreciente. Esa ha sido la estructura de todos los bonos. Está bien. Pero es clave recordar que no es para todos, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que a lo mejor cobran 200.000 pesos y son jubilados docentes, bueno, claro, no van a recibir el bono. Entonces ahí se produce una inequidad. Porque es otro régimen, digamos. Porque es otro régimen, claro, ¿sí? Perfecto. Y hay otro tema más, hay otra cosa acá no oculta, pero que por ahí no se da cuenta la gente, ¿no? Este aumento nuevo por inflación también es para el régimen general. Eso quiere decir que docente universitario, luz y fuerza van a seguir manteniendo estos aumentos 4 veces al año con sus respectivos índices. Ellos no van a tener aumentos por inflación. En cambio, el régimen general va a tener aumento todos los meses por inflación, con lo cual vamos a encontrar que muy seguramente se va a producir un desfasaje bastante grande y se van a empezar a atrasar las jubilaciones de los otros regímenes con relación al régimen general. Bueno, volviendo al régimen general, que entiendo que abarca más o menos a 2 de cada 3 beneficiarios aproximadamente,
si en mi caso o en el caso de un jubilado gana 245.000 pesos, ¿qué aumentos va a tener en el mes de abril, Fernando? Supongamos que este jubilado gane 245.000 pesos en marzo, en abril va a tener un aumento no hay problema, del 27,35%. ¿Cómo se compone ese 27,35%? Como vos comentaste, 12,5% de compensación por la inflación de enero y 13,2% por la inflación de febrero. Recordemos que este decreto lo que dice es que la inflación que se aplica es la primera inflación conocida, que es la del mes previo a la anterior, ¿no? O sea, la inflación de hace 2 meses. Claro. Eso es lógico, ¿por qué? Porque INDEC mide la inflación obviamente a final de mes, no lo puede medir antes, imposible. Lo publica a mediados de mes y hasta que ANSES realiza todos los cálculos y la puesta al pago, todo el trámite administrativo de pago, recién caería al mes siguiente. Esa es la razón por qué el índice que se va a aplicar, digamos, respetando la inflación, siempre va a ser de 2 meses anterior la inflación. Claro, sería muy complicado que lo paguen justo al mes siguiente. ¿Te imaginas que en un día deberían poder hacer toda la liquidación de todos los jubilados que entran en este régimen? Sí, es complejo a lo mejor administrativamente, pero muy necesario en el bolsillo por la necesidad de los jubilados. Eso es cierto. Muy bien. O sea que en abril los del régimen general, por lo menos, aunque sea en 2 pagos o el desdoblado, van a cobrar 241.000 pesos. El resto de los beneficiarios del régimen general van a tener un aumento del 27%. Del 27,35%, sí señor. Perfecto. Ahora le voy a pedir al director que pasemos a la placa del mes de mayo, que va a pasar en el mes de mayo con respecto a los haberes siempre de este régimen. No entramos en el análisis de los regímenes especiales para evitar distorsiones. Allí tenemos mayo, según el cuadro que había elaborado Fernando Viera, es el haber mínimo de abril, que serían 171.216 pesos, más la inflación de marzo, y acá está en signo de pregunta el bono extraordinario, Fernando. Claro. ¿Qué ocurre? El último decreto publicado, que es el 268, es el que tiene que rectificar el gobierno, ¿sí? Para que puedan cobrar los 70.000 pesos completos. Si solo rectifican esa parte, ese decreto daba un bono solamente para el mes de abril, no mayo ni junio. Entonces, primero, tenemos que esperar a ver qué dice el decreto nuevo, para ver si solo corrigió el monto del bono, si además dice que lo va a pagar en mayo, junio o en otro mes. Claro. ¿Sí? Por ahora, el decreto dice que se paga un bono en abril. No obstante, hay que ver qué pasa, porque estos bonos también surgen como compensación para elevar el poder adquisitivo de las personas que cobran menos. Claro. Entonces, si seguimos con esta dinámica, obviamente van a tener que seguir dando los bonos. Yo te soy sincero, en algún momento pensé que esta compensación que iban a dar iba a servir para ir absorbiendo el bono, porque si seguía todo en este esquema, el bono iba a quedar muy chiquito, iba a quedar de 30.000 pesos, 33.000 pesos y más chico. Claro. Entonces yo pensé que a lo mejor la intención del gobierno era ir absorbiendo. ¿Para qué? Para que en algún momento hay que sacar el bono. O lo absorbe la jubilación o vamos a encontrar la forma de quitarlo, porque no dejan de ser jubilaciones en negro y que generan una inequidad para todas aquellas personas que resisten todo el peso de la inflación. Claro. El que más plata puso aguanta la inflación con todo su peso. El que menos plata puso tiene un beneficio de un bono. Es como bastante injusto por ese lado. Ya vamos a hablar de ese tema justamente, de quienes han completado los 30 años de aporte. Y ahí seguimos, en la placa dice junio. Llegamos a un momento en que en junio se paga el haber mínimo de mayo con la inflación de abril, y también está en duda si se va a pagar el bono o no, como has explicado vos, y nos ha sugerido analizar este tema, la fórmula de Milei versus la ley de Alberto Fernández o la movilidad jubilatoria de Alberto Fernández. ¿Qué habría que tener en cuenta en el mes de junio los jubilados? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que dice el decreto, no? El decreto, además de decir que te pagan esta compensación de 2,5 en abril, después dice, en el artículo 4, en abril se va a pagar la inflación de febrero. Sí. En mayo la inflación de marzo y en junio la inflación de abril. Exacto, siempre 2 meses atrás. Sí, estas inflaciones que van a pagar, ¿sí?, son a cuenta de lo que debería dar la fórmula de Alberto Fernández. Entonces, es como un adelanto de movilidad. Estos adelantos de movilidad acumulados los van a comparar en junio con lo que dé la fórmula, porque la fórmula de Alberto Fernández se paga en marzo, junio, septiembre y diciembre. Entonces, cada 3 meses. Sí, señor.
En junio, que es cuando se mide esta fórmula de la ley 27609, la vamos a comparar con lo que da la fórmula Milei, digamos, para que sea más entendible. Más Entonces, entendible, fórmula Milei versus fórmula Fernández, y van a dejar la que dé una suma mayor. Casi seguro que la fórmula Milei da más porque la fórmula de Fernández está muy atrasada en relación a la inflación, sobre todo porque como depende de la recaudación tributaria de ANSES, estamos en una época donde hay recesión, por ende la recaudación es menor, y hay mucho desempleo. Entonces, si crece el desempleo, también va a disminuir todos los guarismos que intervienen en la fórmula de Fernández. Supongamos que la fórmula de Milei, por estos ajustes, le gana a la fórmula de Alberto Fernández. ¿Qué va a pasar con el jubilado? ¿Qué va a cobrar? Va a cobrar lo que ha estado pagando la fórmula de Milei. Va a cobrar lo que digamos la fórmula que dé más. La fórmula mayor. Ahora, si la otra fórmula de Fernández diera más, van a dar un suplemento para alcanzar esa fórmula y que de esa forma no pierdan tanto. Claro, muy bien. Y nos queda la última placa, el mes de julio. ¿Qué pasa a partir de julio? Ya a partir de julio no se aplicaría más la movilidad de Alberto Fernández, la ley 27609, y pasaría a aplicarse la movilidad de la inflación medida 2 meses atrás. Entonces, a partir de allí, lo que busca esta fórmula es mantener el poder adquisitivo de los jubilados, ¿sí? Tiene este diferimiento natural por lo que lleva a medirlo, publicarlo y hacer los cálculos y todo, pero me parece que de las dos fórmulas en la situación macroeconómica actual que estamos, esta fórmula me parece la más óptima, ¿sí? Bien. Para mantener el poder adquisitivo lo máximo que se pueda mantener. No estoy hablando ni de recuperar el poder perdido, ni de ganar. Estoy hablando de mantener. Sí, y además tengamos en cuenta que siempre es 2 meses atrás, con lo cual, supuestamente, de mantenerse un ritmo creciente de precios, los jubilados perderían. Si hay una estabilidad, bueno, por lo menos tendrían, como decís vos, la posibilidad de mantener el poder de compra. Claro, la clave está en que si consiguen bajar la inflación, vos vas a ir recuperando un poquito hasta que en algún momento, si llegásemos a estabilidad de inflación cero, no tendrías más aumento y mantendrías ese status quo, ese nivel de poder adquisitivo. O una inflación tolerable, digamos. Exacto, sí, sería tolerable. Les quiero recordar a nuestra audiencia que Fernando Viera es contador, lo cual todo este mecanismo tan complejo que ha instrumentado el gobierno casi que requiere la consulta de un profesional. Ya vamos a sugerir tus números para quien quiera a lo mejor ampliar sobre este complejo mecanismo que ha puesto el gobierno. Pero también hubo una diputada nacional por Córdoba, Alejandra Torre, que ha hecho un proyecto de ley, vamos a ver qué respuesta tiene la Cámara de Diputados, para que los que aportaron 30 años tengan una compensación, 12,5, que sea mayor, para que justamente premiar lo que fue, como vos decías, los 30 años de aporte. ¿Vos cómo lo ves a eso? Yo quiero aclarar una cosa. La diferenciación entre los que tienen 30 años de aporte y los que ingresaron por moratoria ya existe. La moratoria nueva no ingresa en el cálculo de la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia. Quiere decir que lo que vos pagues de moratoria para acceder al beneficio no entra en el cálculo. Entonces a vos te van a pagar una proporción por los años que efectivamente aportaste. Si no llegas al haber mínimo, lo complementa el Estado con el haber mínimo. Si no, lo que dé la fórmula es lo que vas a cobrar. Después, si lamentablemente a pesar de haber aportado los 30 años, vos llegás a una mínima, no lográs superar la mínima, la ley 27426, la movilidad de máquina, en el artículo 5 definía una mínima diferenciada que era el 82% del salario mínimo vital y móvil. Lo que pasa es que siempre el salario mínimo vital y móvil estaba muy bajo, entonces la diferenciación era muy chica. Lo que habría que trabajar es sobre el salario mínimo vital y móvil. La diferencia ya existe. Ahora, ¿cómo queda todo después de este aumento por inflación? El 82% del salario mínimo vital y móvil queda por debajo, más o menos en casi unos 5.000 pesos, unos 4.000 y pico de pesos, de lo que es la mínima esta de 171. Entonces ahora el gobierno se estaría contradiciendo con este argumento o esta intención de darle una diferenciación a los que tienen los 30 años. Yo, es una opinión, en ese caso no cambiaría la ley por ese lado, sino a lo mejor buscaría mejorar el salario mínimo vital y móvil. Eso con relación a la mínima. Efectivamente, si
Sí estaría bueno quizás generar una compensación, porque hay gente que ha ingresado en moratoria, gana más de la mínima, entonces a ellos ahí sí no tendrías tanta diferenciación. Bueno, se podría llegar a compensar. El problema es que la compensación tiene que llegar para todos, porque estés a favor del gobierno o en contra, el régimen jubilatorio es un régimen contributivo. La gente que pagó la moratoria contribuyó menos que el resto, pero porque se lo permitió la ley. Entonces el problema no es del que pagó menos, el problema es de los legisladores, ¿sí? Que por una mala política legislativa no analizaron los cálculos, o electoralistas, terminan destruyendo el sistema. Bien. Sí, o sea, por eso es la intención de que en la ley base salga una reforma laboral para que se incorporen más aportantes al sistema, de esa forma haya menos déficit y podamos mejorar las jubilaciones. Bueno, primera charla con Fernando Vieira, que me parece que va a continuar mucho a lo largo del año. Dada tu amabilidad, te sugerimos cómo se puede contactar la gente con el Estudio Vieira para las consultas sobre este tema. Si quieren, tenemos un correo electrónico que es estudioviera@gmail.com. Estudio Vieira y Asociados, todo junto, @gmail.com. O si no, el teléfono del estudio es 423-6032. 423-6032. Bueno, sin duda, los jubilados no deberían, esto no sucede en muchos países del mundo, que tengan que estar acudiendo permanentemente a un especialista para solucionarles sus problemas, pero esta es la realidad del argentino. Necesitamos toda una infraestructura para liquidar impuestos y cobrar la jubilación, algo que habrá que corregir. Fernando, digo bien, muchísimas gracias por estar en Los Turelos.